Meditación 13. Engaños con los cuales los enemigos del alma quieren arruinar al pecador. Trampas diabólicas. Decía Jesús que cuando un mal espíritu se aleja de un alma, va y se busca otros 7 espíritus peores que él y se viene a atacar. Así le sucede a la persona que se ha confesado y se ha propuesto ser mejor. Vienen los enemigos del alma a incitarle a ofender otra vez a nuestro Señor. A cada una de estas personas hay que decirle: pero es que quieres, por conseguir una satisfacción momentánea, perder ese tesoro inestimable que es la gracia y la amistad con Dios. ¿Es que quieres exponerte a perderte eternamente? ¿No sabes lo que anunció el profeta Daniel? Un día resucitarán los muertos, y unos resucitarán para la vida eterna, y otros para la vergüenza y el horror eterno. ¿Y es que quieres irte a este horror eterno? Pero el pecador obstinado y engañado responde: no, yo no quiero perderme eternamente. Yo cometo este pecado, pero después me confieso y queda todo arreglado. ¡Qué error! ¡Qué engaño! Si tuvieras en tu mano una esmeralda de altísimo precio, te atreverías a decir: la voy a echar a las aguas de la alcantarilla y ya verán que mañana la busco y la encuentro. Y en tus manos tienes una joya valiosísima, la gracia, la amistad con Jesucristo, y vas a echarla a la alcantarilla del pecado con la esperanza de que después la vas a recobrar con una buena confesión. Y si no logras recobrarla, para recobrar la gracia se necesita un verdadero arrepentimiento. Y si un día Dios no quiere concederte ese arrepentimiento, y si mueres después de cometer un pecado grave y sin haberte arrepentido, pero dice el pecador: es que yo me pienso confesar pronto. ¿Sí? ¿Y quién te asegura que Dios te va a conceder plazo para confesarte? ¿Cuántos se fueron a acostar por la noche llenos de salud y amanecieron muertos? ¿Cuántos pobres pecadores se murieron en el momento mismo en el que estaban ofendiendo a Dios? Y si a ti te sucede algo semejante, ¿quién te podrá asegurar que te vas a salvar? Convéncete que con ese engaño pecas, pero luego te confesarás. Se han perdido muchísimas almas. Vino luego la muerte y los encontró con graves pecados, pero sin verdadero arrepentimiento. ¿Y dónde estarán ahora? Un segundo engaño. Los enemigos de tu salvación te dicen: es que es imposible resistir a la tentación que se presenta. Tratan de convencerte de que no tienes las fuerzas necesarias para resistir a tus pasiones y a tus malas inclinaciones. En esto, ante todo, hay que responder con las palabras de San Pablo: Dios es fiel y no permitirá que recibamos tentaciones superiores a nuestras fuerzas. Y con cada tentación dará el modo de poderla resistir con éxito. Y además, si ahora no confías en poder resistir, ¿qué vas a decir después, cuando la costumbre de pecar haya debilitado totalmente tu fuerza de voluntad y la repetición de tus pecados haya despertado en ti un vehemente deseo de repetirlos? Si ahora que la llama es pequeña dices que no eres capaz de apagarla, ¿qué dirás cuando tus pasiones se hayan convertido en un verdadero incendio? Dices que Dios es poderoso y que te ayudará. Pues aprovecha entonces ese poder del Señor para librarte de esas malas costumbres y conservarte en su santa amistad. Que tus fuerzas son demasiado débiles, pero ¿por qué no pides más fuerzas a Dios? Si Él ha prometido solemnemente: todo el que pide recibe. Dios jamás deja de cumplir lo que ha prometido. Así que si le pides con fe, Él te dará las fuerzas necesarias para resistir victoriosamente a la tentación. Orar es clamar al cielo, y el cielo no es de bronce. Siempre hay una respuesta fecunda a nuestras plegarias. Dios nunca se hace el sordo ante nuestras insistentes peticiones.
El Concilio de Trento recordaba esto a los pecadores. Dios no manda cosas imposibles. Dios, al darnos sus decretos, nos manda que hagamos lo que podamos, y Él se encarga de ayudarnos en lo que no podemos. Siempre nos concede la gracia suficiente, que es una ayuda capaz de vencer las tentaciones y dificultades. Pero en casos más necesarios y urgentes, nos concede la gracia eficaz, que es una ayuda que derrota fuertemente las tentaciones. Señor, tú siempre tan benévolo conmigo y yo tan ingrato contigo. Ha sido una porfía continua, yo a apartarme de ti y tú a buscarme, tú a llenarme de bienes y yo a ofenderte cada día. Oh Señor, aunque fuera únicamente por la bondad con la que me has tratado, ya debería yo estar enamorado de ti, porque a medida que he ido aumentando el número de mis pecados, tú has ido aumentando el número de tus llamadas a enmendarme. En verdad que no he merecido tantas iluminaciones que me has enviado. Espero que por la sangre que tu Hijo derramó por salvarnos, me concederás la gracia de no hacerte traición nuevamente y de no ofenderte más, pues ya es demasiado lo que te he ofendido. ¿Cómo no amar a un Dios que se muestra tan bueno conmigo a pesar de tantas ofensas que le hice? En la vida pasada me aparté de ti, pero ahora te pido que socorras con tu misericordia a este pobre pecador que desea amarte siempre, cada vez más. Oh María, alcánzame del cielo la gracia de recurrir prontamente a nuestro Señor y a ti, cada vez que me asalte la tentación o algún peligro de pecar. El tercer engaño: confiarse en que Dios es solo misericordia. Decía un sabio antiguo que a muchos les ha sido enormemente dañoso el confiarse demasiado en que Dios es misericordia y así dedicarse tranquilamente a pecar y pecar sin temor a su divina justicia. Dios tiene dos grandes cualidades: es misericordioso y perdona mucho, mucho, y es justo, o sea, le da a cada uno según haya sido su conducta. Le da a cada uno según sean sus obras, ya sean buenas, ya sean malas. Conviene confiar mucho en su divina misericordia, pero también conviene no olvidar su divina justicia, que no deja pecado sin castigo. Dice San Agustín, pecar confiando en que luego se le perdonará fácilmente el pecado, ya no es ser un confiado, sino un burlador de la divina justicia. Ya lo anunció San Pablo: de Dios nadie se burla. Y el libro de Job advierte: con Dios no se puede jugar como con una simple criatura. Un engaño más. Algunos dicen: pero si Dios ha sido tan misericordioso conmigo en la vida pasada, ¿por qué no lo va a hacer en el futuro? Respondamos con las palabras del libro santo. No digas: he pecado y nada me ha pasado, porque aunque Dios perdona, también castiga. Y con las palabras del libro de la sabiduría, Dios demora el castigo para dar tiempo a la enmienda. Dice San Gregorio: las faltas y el número de los pecados pueden llegar a un límite tal que Dios disponga no tolerar ya más aquel proceder e intervenga con su divina justicia. Por eso el salmista exclama: una cosa he comprobado, que Dios da a cada uno según hayan sido sus obras. Amable creyente, en vez de dedicarte con tranquilidad a seguir pecando porque Dios todavía no te ha castigado tus faltas, lo que deberías hacer es darle continuas gracias por haberte demostrado tan extraordinaria misericordia y pensar que a otros, quizás por faltas menores que las tuyas, les ha permitido que les sucedan cosas muy graves y dolorosas, y dedicarte de ahora en adelante a pagarle tus ofensas aguantando con paciencia las penas que Él permita que te sucedan, y esforzarte por hacer muchas obras de caridad y frecuentes prácticas de piedad. La gran bondad que Dios ha tenido contigo, perdonándote tanto y tolerando con tan admirable paciencia tus maldades, te debe mover a amarlo mucho, a hacer todo lo que puedas por hacerlo conocer y obedecer por otros, y a esforzarte con todas tus fuerzas para no ofenderlo más con tus pecados.
Piensa que mientras que con otros se ha mostrado muy severo, contigo ha demostrado una inmensa misericordia. Jesús crucificado, amante redentor mío, me postro ante tus pies y te pido perdón, porque tantas veces he propuesto no ofenderte más, y otras tantas veces te he vuelto a traicionar. Cada vez que se me presentó una ocasión de pecar, me olvidé de ti y abandoné nuevamente tu amistad. Te agradezco inmensamente por no haberme castigado como merecen mis culpas y por haberme iluminado para que me convierta otra vez hacia ti. Demasiado me has esperado. No quiero despreciar más tus llamadas. Pobre de mí si despreciando tus llamadas quisiera seguir en mi vida de pecado. Quiero amarte tantas veces cuantas han sido las que te he ofendido. Por tu pasión y muerte, te pido que olvides las ofensas que te he hecho y que me concedas valor para no ofenderte más. Concédeme la gracia de amarte eternamente y de no abandonarte nunca jamás. Oh María, Madre de Dios, alcánzame de Él la gracia de no apartarme jamás de su divina amistad. Aún soy joven, ya tendré tiempo de convertirme. Es el quinto engaño. Pero, ¿y si Dios en vez de contar los años, se dedica más bien a contar el número de los pecados? ¿Cuántos ancianos habrá que no han cometido ni la mitad de los pecados que tú tienes ya en tu conciencia? Y si el número de tus pecados ya llega a la medida que Dios dispuso no tolerar más, el libro de los Macabeos dice: Dios aguarda a que se complete cierto número de pecados y luego procede a castigar. Es verdad que Dios es paciente y aguanta, pero se puede llegar a una medida tal en ofenderle que ya entonces no tolere más y proceda a castigar. Y si por dedicarte a pecar tranquilamente, Dios te castiga abandonándote en poder del pecado y dejando que la mala costumbre de pecar te esclavice y te quite la fuerza de voluntad y ya no seas capaz de resistir a las insinuaciones del mal, tenemos que recordar siempre la parábola de la viña ingrata narrada por el profeta Isaías. Tenía Dios una plantación de matas de uvas. Le puso cerca para defenderla de los animales y de los ladrones. La regó, le echó abono, la podó y la cuidó, y vino luego a cosechar uvas, y aquella plantación ingrata, en vez de darle uvas dulces, lo que le dio fueron uvas amargas. Entonces Dios, desilusionado, le quitó la cerca y dejó que entraran los animales y los ladrones a destrozarla, y ya no la regó más ni la volvió a abonar. Eso es lo que hay que temer que nos pueda suceder a nosotros. Dios nos ha cuidado tanto, nos ha llenado de favores y nos ha defendido. Y si en cambio de sus detalles tan paternales le respondemos pecando y pecando, ¿qué va a permitir Él que nos suceda? Pues que iremos perdiendo los remordimientos de la conciencia, que ya no pensaremos casi en la eternidad que nos espera ni en la salvación de nuestra alma, que ya no le llegarán a nuestro entendimiento las iluminaciones celestiales, que iremos perdiendo el temor a ofender al Señor, y el principio de toda sabiduría y de toda santidad es tener temor de ofender a Dios. Y quitadas estas cercas que nos defendían de los enemigos del alma, ahora ya la ruina espiritual llega casi irremediablemente, porque ha llegado el abandono de Dios. Y se cumplirá el terrible aviso que dejó el sacerdote Zacarías antes de morir. No podréis tener éxito, porque por haber abandonado a Dios, Dios os abandonará a vosotros. El último engaño. Y ahora examinemos la última trampa de los enemigos de nuestra salvación. Es verdad que por el próximo pecado mortal perderé la gracia y la amistad de Dios, y que puedo morirme en pecado y enemigo de Dios y perderme para siempre. Pero puede ser también que me logre confesar y arrepentir, y así me habré librado de perderme definitivamente. Puede ser que así suceda, y ojalá que sí sea así, que sí logre arrepentirme y confesarme a tiempo. Pero te podrá suceder que Dios te diga lo que anunció en el Apocalipsis. Tengo contra ti que has perdido el amor que antes tenías hacia Dios. Date cuenta desde dónde te has caído, arrepiéntete y vuelve a la buena conducta que antes tenías, porque si no, vendré
y te quitaré de tu candelero. Y si con tu próximo pecado grave se llena la copa de la ira de Dios, y Él dispone no concederte ya más tiempo para el arrepentimiento, pues has abusado demasiado de la bondad, y te llega la muerte repentina, y te sorprende en pecado y enemigo del Señor, no olvides lo que dijo el libro sagrado: el que se obstina en seguir pecando, terminará muy mal, y el que ama el peligro, caerá en él. ¿Y qué es lo que te responde el apóstol San Pablo? Lo que cada uno cultiva, eso cosechará. El que acumula pecados tras pecados, recogerá al fin penas y tormentos y desgracias y desdichas. Ya lo anunció el Salmo 37. Los que se dedican a obrar el mal son excluidos del grupo de los amigos de Dios. Y si Dios repite para ti aquellas palabras que dejó escritas en el libro santo: te llamé y no me quisiste hacer caso, tendí mi mano hacia ti y no quisiste prestarme atención, despreciaste mis consejos y no hiciste caso a mis llamadas de atención. Pues ahora yo me haré el desentendido cuando te llegue tu desgracia, y no te haré caso cuando llegue como un huracán tu espanto. Me llamarás y no te responderé, porque no tuviste temor a ofenderme. El Señor te recuerde siempre aquellas sus divinas palabras: en mi mano están los premios y los castigos que te van a llegar. Si puedes escoger recibir premios, ¿para qué te vas a dedicar a obtener castigos? Eres inteligente, por lo tanto debes elegir lo que más te conviene y no lo que te hace daño. Pero sigues repitiendo: quizá me salvaré, quizá no moriré sin arrepentirme. Puede ser, pero ¿no te parece demasiada imprudencia confiar todo tu futuro eterno a un quizás? Y a un quizás que puede tener más de improbable que de probabilidad. ¿Tan de poco valor te parece el asunto de tu eterna salvación, que te atreves a exponerlo a un riesgo tan peligroso? Señor Jesús, ¿cuántos que cometieron menores faltas que yo no han conseguido las iluminaciones espirituales que me estás dando con esta lectura? Bien se nota que tienes un gran deseo de que yo me salve, y yo quiero colaborar para que se cumpla ese buen deseo. Espero que ya me habrás perdonado. Te suplico me concedas un total arrepentimiento y un perdón total. Amén.